Ajá, se conectó. Ya estamos. 5 minutos y comenzamos 6:05, ¿verdad? Sí, 3 minutos, Carlita. Ay, sí, perdón, 3 minutos. Ya. 2 minutos. Ujú. Vamos a poner un contador de tiempo Sí. en reversa. Allá. Yo desconecté el antivirus, oye. Ah, claro, es que. Hey. Que el antivirus no deja pasar ni el aire. Estoy entrando a Facebook para ver yo también. Ya. Sí, Andrés, péganse las copas ahí. Ya vamos a comenzar, Andrés. Sí, Ya, falta un minuto. Sí, sabes que ya está ahorita en Facebook. Ya, Está lo que estamos transmitiendo. ya. bueno, se la agüita, se la agüita. Ya verás aquí de una. Ya, quietito, quietito, porque ya empezamos. Sí, ya mismo. Estamos los tres, ¿no? Verás, no Sí. te moverás, Andrés. Ya, 5 segundos. Y empezamos. Conferencia. Les damos la cordial bienvenida a todas las personas que nos están mirando. Mi nombre es Carla Araujo y es un honor formar parte de Fundación Pacarina Yuya Yapac y IDEA Corporación. Estamos presentando nuestro primer foro sobre COVID-19 por la importancia de las temáticas y los expositores quienes nos aportarán varias herramientas para poder enfrentar esta situación actual. El foro se llama Pandemia y Crisis Social en la Globalización Capitalista. Los objetivos son entender las consecuencias multidimensionales de la pandemia causada por la COVID-19, desde sus aspectos estructurales y científicos en el marco de la globalización capitalista, destacando los elementos fundamentales de la crisis social, económica y sanitaria que atraviesan el Ecuador y el mundo. La metodología de este seminario es que los expositores contarán con 60 minutos para presentar la ponencia, la cual deberá estar enmarcada en los objetivos propuestos por los organizadores. Sin embargo, los ponentes podrán abordar el tema desde su propia perspectiva y conocimientos. Luego de la exposición de las ponencias, se realizará una ronda de preguntas a través del chat dirigidas a los ponentes, las mismas que se agruparán y serán respondidas por ellos, para lo cual él o la expositora contarán con 1 hora. A continuación, les presentaré a la ingeniera Gloria Erazo Ballesteros, quien es presidenta de la Fundación Pacarina Yuya Yapac. Bienvenida.
Buenas tardes con todos y todas. Es un placer para la Fundación Pacarina Yuyal Yapag iniciar con estos ciclos de conferencias para analizar la situación del COVID en el Ecuador y el mundo desde múltiples aspectos y esperamos que sea de su total agrado estas conferencias y que nos acompañen durante toda esta transmisión. Les damos la bienvenida y también le agradecemos al economista Andrés Rosero por acompañarnos en esta tarde con la exposición sobre una visión multidimensional de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A continuación les voy a presentar la ponencia Coronavirus y crisis civilizatoria, la pseudonormalidad en el capitalismo de la globalización, a cargo del economista Andrés Escalante. A continuación les voy a contar un poco más sobre Andrés Escalante. Es máster en Economía, mención en Economía del Desarrollo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Tiene un diplomado en Análisis Crítico del Capitalismo, el método marxista y su aplicación al estudio de la economía mundial actual de la Universidad Complutense de Madrid. Además, es ingeniero en electrónica y control graduado por la Escuela Politécnica Nacional y economista por la Universidad Central del Ecuador. Las publicaciones y ponencias ha tenido más de 60 artículos, documentos, folletos y libros publicados, alrededor de 30 ponencias presentadas. La experiencia de investigación acerca de 25 proyectos de investigación. Su experiencia docente fue docente de la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Ciencias Económicas. En la Escuela Politécnica Nacional fue docente del Instituto de Tecnólogos, ex jefe del Departamento de Ciencias Sociales. Es docente en ese departamento de las asignaturas de Realidad Socioeconómica y Política del Ecuador, Desafíos del Mundo Actual, El Capital y su Crisis. También ha colaborado como docente de la asignatura de Economía Política en la Facultad de Ciencias. También colabora en cursos y talleres para estudiantes, pobladores, jóvenes cristianos, trabajadores y sindicatos. Conferencista y expositor en más de 150 mesas redondas, seminarios, congresos, encuentros, jornadas, cursos, conferencias, talleres, asambleas, entre otros. Como representaciones como estudiante fue miembro de la FEPE, FEPON, como docente fue miembro de ADEPON. Otras participaciones: articulista y editor de la revista Buscando América, revista Espacios, periódico Presencia de la ADEPON, Asamblea Nacional Constituyente de los Pueblos, Parlamento de los Pueblos de Pichincha, Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador, PNPE, asesor del diputado Rosendo Rojas Pachacuti, asesor del diputado Julio González Pachacuti, colaborador del CINDES, miembro del Centro de Pensamiento Alternativo, Centro del Pensamiento Crítico del Grupo de Trabajo Universidad y Sociedad. Fue coordinador del área de Matemáticas y de Materias Relacionadas, Instituto de Tecnólogos. Realmente miembro de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico. Bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a los y las organizadores de este seminario la invitación para compartir con ustedes algunas ideas sobre el coronavirus y la crisis civilizatoria. Les voy a compartir una presentación al respecto. Coronavirus y crisis civilizatoria, la pseudo-normalidad en el capitalismo de la globalización. El contexto, la crisis civilizatoria. La crisis estructural de 2007-2009 conmovió hasta sus cimientos del orden capitalista planetario y puso en cuestión sus fundamentos económicos de forma solo comparable con la Gran Depresión. Tuvo en la hipertrofia financiera una de sus facetas más notorias, como expresión de un exceso de capital de sobreacumulación. La huida hacia adelante se ha ido convirtiendo en una característica del capitalismo tardío, o sea, el capitalismo tras la Segunda Guerra Mundial, que es la época en que la contradicción entre el crecimiento de las fuerzas productivas y la supervivencia de las relaciones de producción capitalistas asume una forma explosiva, conduce a una crisis cada vez más generalizada de estas relaciones de producción, según Ernst Mandel. Ese capitalismo tardío, en su ida hacia adelante,
tratando de eludir la crisis, la vuelve a encontrar incluso de manera amplificada. Es así como a fines de los 60 e inicios de los 70, el keynesianismo, incluso finalmente militar, del periodo de posguerra estaba agotado y en crisis, pues las políticas de demanda del intervencionismo estatal se demostraron ya inefectivas frente a la estanflación, al estancamiento e inflación que habían provocado. Es que la disminución del ritmo de progreso de la productividad del trabajo llevó a la caída de la tasa de ganancia y a un compás más lento de la acumulación. Entonces, el capital migró al neoliberalismo por medio de Reagan y Thatcher en el primer mundo, pero también por Pinochet y Videla en nuestra América Latina, impuesto a sangre y fuego como nuevo sentido común hegemónico al pasar a unas políticas de oferta marcadamente antipopulares por atacar al trabajo, en la redistribución regresiva del ingreso, la extensión del ejército industrial de reserva, o sea, el desempleo y el subempleo, la precarización laboral, el desmantelamiento del estado de bienestar, etcétera, y por favorecer al capital, la liberalización financiera, la apertura comercial, la desregulación, las privatizaciones, etcétera. Por eso, en un proceso progresivamente más desarrollado, el nuevo modelo de acumulación neoliberal expolió la financiarización, cristalizada en la exuberancia de instrumentos que permiten succionar una renta desde la plusvalía global generada en la economía real. Pero esta montaña de papeles que se genera, eh, que son de todo tipo, además, acciones, deuda pública, divisas, hipotecas, derivados, que son papeles que sirven para trasladar el riesgo a terceros a cambio de una prima, seguros y una miríada de otras formas. Este crecimiento exacerbado de la esfera financiera demuestra, por un lado, la insania económica del capitalismo y por otro lado, su frenesí parasitario. Pero crea burbujas incontrolables que al estallar provocan enorme destrucción. Por ejemplo, en los 80, el endeudamiento empujado por la política de la Reserva Federal norteamericana, el Banco Central norteamericano, abaratando el crédito para que el gobierno pueda cubrir sus déficits, para que las empresas se financien para invertir y especular también, y para que los hogares mantengan su consumo. Creó la economía casino, que terminó en la recesión del año 91-92. Hacia los 90 se empuja la nueva economía con la economía del conocimiento, que de manera importante crece las empresas.com, la valoración de las acciones de las empresas.com, incluso de forma fraudulenta. Esto crea una nueva burbuja que termina estallando y arrastra también a empresas gigantescas como Enron, que era una empresa energética, o WorldCom, que era una empresa de telecomunicaciones. Es decir, estas burbujas sucesivas van creando enorme destrucción. Esa fiebre del capitalismo salvaje a la larga termina quemando toneladas de capital ficticio, o sea, promesas de pago, pero termina hundiendo todo el andamiaje del capital e incendiando el teatro del mundo. El capitalismo mundial, entonces, en el 2007-2009, vivió una crisis sistémica, estructural, civilizatoria. Una crisis múltiple a una multiplicidad de crisis. Si bien la crisis de sobreproducción estalló a través de la crisis económico-financiera, también imprimió su huella la crisis energética. Además estaba la crisis de pobreza y desigualdad, de polarización planetaria, pero fue hasta el conjunto de relaciones sociales bajo el influjo del capital, desde la esfera política con la crisis de hegemonía global norteamericana, la crisis político-militar del imperio o la crisis de las formas democráticas de la dominación política,
la quiebra de la ideología neoliberal y su matriz neoclásica, hasta la crisis paradigmática que se sintetiza en la crisis de cambio climático. Expresiones todas estas de la crisis universal de la civilización, que se organiza alrededor de la producción generalizada de mercancías. Evidencia de la decadencia histórica del modo de producción capitalista. Por eso, desde la perspectiva del sistema internacional como totalidad, es evidente que el conjunto apuntó hacia la crisis de la civilización del capital, que es la crisis de la forma de ser del capital en el mundo, de su dinámica que destruye la vida en pos de la ganancia, de sus modos de existencia que siembran depredación y muerte, cuyos signos ya eran visibles con anterioridad, pero que desde el 2007-2008 estalló de modo evidente. Transición a lo Sísifo. Goldman Sachs gobierna el mundo. A pesar de todo lo dicho respecto de las consecuencias del liberalismo, al fomentar burbujas especulativas y desastres de todo tipo, económicos, políticos, sociales, medioambientales, la crisis del 2007-2008 se enfrentó con una estrategia centrada en el salvataje al capital y la intervención del Estado con ese objetivo. Al tiempo de imponer el ajuste y mantener la hegemonía del capital financiero. La masiva acción estatal se tradujo en la compra de activos tóxicos, en el auxilio a gigantes corporativos quebrados o al borde, en la inyección de recursos a los bancos, en paquetes de auxilio, en fin, en la masiva relajación cuantitativa que fue una astronómica impresión de billetes. Toda esta estatización de pasivos y ese despliegue de política económica activa que contraría el dogma liberal generó gigantescos boquetes en las finanzas públicas, que obviamente tenían que ser cubiertos. Entonces, además de salvar al capital, la política estatal tuvo por objetivo hacer pagar los costos de la crisis a la mayoría de los trabajadores y los pueblos en el centro, pero también en las periferias, por medio de programas de ajuste. En contraste, buena parte de los principales responsables del desastre no solo se mantuvieron intocados, hasta fueron premiados e incluso dirigían el mundo y las operaciones del Estado en su propio beneficio. Como lo dijo con descaro un pretendido operador de bolsa, Goldman Sachs gobierna el mundo. Lo que resume la hegemonía global de una oligarquía financiera transnacional que copa el poder político y lo subordina a sus intereses en algo demasiado parecido a una dictadura del capital financiero, a un totalitarismo, pero de nuevo tipo. Claro que en un ambiente feliz del consenso activo, en un ambiente, entre comillas, amigable, de supresión de libertad, entre comillas, agradable, consenso que nunca deja de estar acorazado de coerción, como nos recuerda Antonio Gramsci. Los costos de tal ejercicio hegemónico se ven en los extremos de pobreza y desigualdad, así como en las guerras que el imperialismo acomete directamente o por terceros en la devastación medioambiental. Dado que la hegemonía financiera, con todos sus fundamentos, se mantuvo indemne tras la crisis de 2007-2008, volvió a desatarse la especulación con toda la frondosidad del cáncer. Se reactualizó el hambre insaciable de oro y la demencial carrera por ganancias cada vez más grandes a cualquier costo, que es la lógica central del modo de producción, así como su ethos, la ética individualista, que subordina todo a sus intereses o pulsiones, o sea, a su ser o a sí mismo. Pero también los mecanismos más concretos. La banca transnacional se mantuvo impune tras los excesos anteriores en la burbuja inmobiliaria. Es más, ella fue auxiliada masivamente por los respectivos estados mientras se abandonó a los ciudadanos de su suerte y se impuso el ajuste a las sociedades para cubrir el gigantesco salvataje bancario. Los paraísos fiscales nunca fueron controlados, la libre movilidad del capital se mantuvo intacta, la escasa supervisión sobre el sistema financiero internacional que provoca su opacidad, que posibilita su mancomunidad de facto con los dineros negros de los sistemas
cada vez más generalizados de robo de los fondos públicos, del tráfico de armas, de drogas, de personas y de tantos otros negocios, entre comillas, fraudulentos, la expansión de la corrupción como una metástasis contracara de la propagación de la lumpenacumulación, que es, que son los procesos de acumulación de capital realizados directamente por fracciones cada vez más lumpenizadas de neoburguesía, como los narcos, los traficantes, los corruptos, los señores de la guerra, los mafiosos de toda la IA, o que indirectamente están asociados a ellos, como el sistema financiero, los políticos, los abogados, los constructores, etcétera, o los procesos que están atravesados por los métodos utilizados por el lumpen, el asesinato, el robo, el tráfico ilegal, etcétera. Eso, esa mancomunidad de intereses que además deriva, tiene otra rama en los mecanismos de endeudamiento público que provocan pingües ganancias a los inversionistas, muchos de ellos verdaderos piratas transnacionales como Goldman Sachs, que están ultra protegidos por los organismos multilaterales. El poder político controlado por el gran capital en una colusión de intereses impúdica que deja los banqueros a cargo del salvataje de los banqueros. Les pongo un par de ejemplos. Henry Paulson, directivo de Goldman Sachs y responsable de difundir los activos tóxicos, como eran las hipotecas subprime, como secretario del Tesoro, líder del mega salvataje bancario con 700.000 millones, justamente para salvar Wall Street, comprando esos activos con dineros públicos. Mario Draghi, asimismo directivo de Goldman Sachs, después fue presidente del Banco Central Europeo, responsable de la mega expansión monetaria y del programa de compra de activos por más de 1 billón de euros, o sea, 1 millón de millones de euros, otro mega salvataje ejecutado en Europa. Los banqueros a cargo del salvataje de los banqueros. Es decir, la salida de la crisis 2007-2009, tras el salvataje masivo de los bancos, fue el ajuste neoliberal y tras este, el reino de la especulación y la finanza. Lo que obviamente planteaba que la perspectiva hacia adelante sea una nueva crisis sistémica igual o peor que la anterior. En eso estábamos. Un claro índice de la trayectoria de la economía tomada por la especulación es el crecimiento desproporcionado de la valoración de las acciones de Wall Street, que más que dar cuenta de la situación real de las empresas, expresaba la búsqueda insaciable de renta especulativa. El comportamiento del promedio industrial Dow Jones lo dice todo, pues desde marzo del 2009 hasta febrero del 2020 tuvo un crecimiento de más del 350% de manera totalmente exacerbada. Como se puede ver en ese gráfico, como ustedes ven desde marzo del 2009 hasta febrero del 2020, o sea, en vísperas de la crisis de la pandemia, el índice de Dow Jones se multiplicó por el 350%. En contraste, el crecimiento de la economía mundial no lograba superar sus registros históricos. Es claro que la tendencia en el largo plazo, desde los años 60 hasta la actualidad, es hacia el debilitamiento de la tasa de crecimiento con momentos de fuerte desaceleración por las crisis periódicas en el año 74, el 82, el 91, el 2001, el 2008, como se puede ver en ese gráfico que está ahí. Como ven, la línea de tendencia es hacia la baja, claramente, de la tasa de crecimiento de la economía mundial. Es decir, mientras las tasas de crecimiento de la economía mundial son débiles, 2%, etcétera, el crecimiento de la valoración de las acciones en Wall Street fue del 350% en 10 años. Hasta la aparición del coronavirus, el capitalismo de la globalización neoliberal bajo hegemonía estadounidense en disputa caminaba a una profunda crisis, que incluso se anunció para este año, para el 2020, por sus propias características y contradicciones, como se puede ver de estos datos empíricos que estamos revisando. Así, un académico famoso, Nouriel Roubini, adelantó la posibilidad de una crisis más profunda debido a las políticas de Donald Trump, entre otras razones. Jean-Claude Trichet, expresidente del Banco Central Europeo, señaló que la crisis no había terminado y que la acumulación de deudas estaba preparando el camino de una nueva crisis. Bill Gates
también predijo una nueva crisis económica. Él decía lo difícil de saber cuándo se produciría, pero era un hecho, es una certeza, decía él. Todo esto además de un contexto de lucha interimperialista de Estados Unidos contra China, Rusia, pero también de fuertes roces con la Unión Europea, por ejemplo, en el Brexit, que expresa la decadencia de Estados Unidos y la disputa por ocupar su posición. Pues incluso para poderosos sectores norteamericanos, la globalización había sobrepasado límites tolerables y planteaban retraerse del papel de gendarme planetario sin descuidar su interés imperialista, con guerras comerciales, con sangrientas guerras regionales como las que se significan en Irak, en Siria, Afganistán, Yemen, Palestina, Libia, Sudán. Por otro lado, la fascistización es un correlato de la crisis civilizatoria. La crisis de hegemonía se expresa en la decadencia de las formas democráticas, incluso burguesas, pues progresivamente esos mecanismos se vuelven más manipulación, recurso a las emociones, a los miedos propagados, a los prejuicios inoculados, el racismo, sexismo, culturalismo y cada vez menos participación informada sobre programas y propuestas. El recurso a la violencia simbólica o física, peor aún a la guerra, siempre demuestra debilidad de hegemonía. Esto, por supuesto, responde a la resistencia y la movilización que la crisis civilizatoria eh, provoca y a la incapacidad de la clase dominante para construir una alternativa que vaya más allá del neoliberalismo. Las respuestas de los oprimidos y oprimidas, los explotados y explotadas han marcado la historia contemporánea. El movimiento alterglobal, las gigantescas movilizaciones contra la guerra en Irak, los indignados y el Occupy Wall Street, la resistencia al neoliberalismo que llevó a los gobiernos progresistas en América Latina, las movilizaciones feministas, antirracistas, el último, el Black Lives Matter, etc. La relación de los seres humanos con la naturaleza. Es indudable que en el origen de la pandemia ha sido fundamental la relación de los seres humanos con la naturaleza. Entre los pueblos ancestrales, más allá de los mitos, era y es la de saberse parte de ella, la de interactuar con respeto, la de ser temerosos ante ella. Actitud diametralmente opuesta a la concepción instrumental del entorno natural propia de la modernidad capitalista, que coloca al ser humano, en específico la minoría burguesa, en el centro y por sobre aquel que reduce la naturaleza a mera mercancía, a la vez que relega a la mayoría de la población a la pobreza e incluso a límites de supervivencia, sin poder escapar por eso mismo de esa relación instrumental. Representación que se ha visto estimulada en el capitalismo de la globalización, por sus características y por el ultraindividualismo, el consumismo hedonista, la licuefacción de todas las relaciones, además de la exacerbación de la desigualdad y la pobreza. La agresión al medio ambiente, el desprecio de los humanos por la naturaleza, como dice Jane Goodall, entonces no es resultado de una lógica inmanente ni natural, sino del tipo de entrelazamientos mutuos establecidos. El nexo de las personas con la naturaleza depende de las relaciones sociales que construyen entre sí. Es más, solo a través de los vínculos y relaciones determinados que hombres y mujeres contraen para producir es como se relacionan con la naturaleza, según decía Marx. Y en una época, debido a la globalización, se ha alcanzado el grado más alto de internacionalización del ciclo del capital y de la producción. Todo es reducido a mercancía, en que el totalitarismo mercantil invade y coloniza todo y a todos. No es extraño que la naturaleza, la tierra, el agua, el aire, las plantas, los animales, el mar, la selva, las montañas, la energía, los materiales, etcétera, sea rebajada a mercancía y dominada como tal.
Al igual que la mayoría de las personas, de los seres humanos que sobreviven en la exclusión y o en la explotación, convertidos en fuerza de trabajo o ejército de reserva, esto es en mercancía imposibilitada de controlar su trabajo en el altar de la ganancia. Y en ese altar, la modernidad capitalista impone frente a la naturaleza el accionar de la industria petrolera, la minera, el agronegocio, la plantación orientada a la exportación, la pesca industrial, la cadena de cárnicos, las industrias avícola, láctea, de aceites y demás, junto a todo lo que les rodea, la concentración de la tierra, el agua y otros recursos, la apropiación de los bienes comunes, la transnacionalización de los mismos como parte de una contrarreforma agraria, la expulsión de indígenas y pequeños campesinos, el monocultivo extensivo, el empobrecimiento cultural y genético que impulsa la homogenización, las patentes para asegurar la propiedad monopólica, la producción dirigida al mercado global. Y al mismo tiempo, la depredación inmisericordia, el tráfico de especies, el consumo exótico, la contaminación, la deforestación, la destrucción medioambiental para conseguir lucros, la fauna y la flora sometidas a los imperativos del mercado, la egocéntrica y autocentrada búsqueda de placer a cualquier costo. Todo lo cual es también un resultado del totalitarismo mercantil, de la producción generalizada de mercancías llevada a lógica organizadora de la civilización actual, que como tal deshumaniza a las personas y desnaturaliza el entorno natural. La deshumanización de las personas se genera porque los seres humanos son enajenados en el trabajo y en el consumismo. Son cosificados al ser rebajados a fuerza de trabajo, mercancía, o como consumidores objetuales, embrutecidos por la manipulación y la propaganda, o peor, por las adicciones fomentadas y mercadeadas. Es decir, la estructura capitalista reduce a las personas a meras piezas del engranaje productivo y reproductivo. Además, los trabajadores en activo o en pasivo, en desempleo y subempleo, son aislados en la competencia incesante como modo de vida, lo que tiene consecuencias profundas al provocar una disrupción en la construcción básica de la condición humana, puesto que cada uno es lo que es en la medida de y en relación con los demás. La competencia impone una contradicción con las pulsiones humanas más básicas, lo que termina por resolverse en angustia, en vacío existencial, en separatidad, o lo que es peor, acaba en insania. Lo segundo, la desnaturalización del medio ambiente se genera porque el entorno natural es separado de sus interrelaciones para manipularlo dentro de una concatenación que atiende al beneficio concreto de un grupo determinado que mantiene el poder político-económico. Más allá del supuesto interés humano abstracto, la burguesía, más aún hoy transnacional, en una lógica específicamente capitalista. Además, el entorno es abstraído a un precio, reduciendo la riqueza de las interrelaciones del entramado natural y ecológico al equivalente general dentro de una economía mercantil, otorgándole la legalidad que el capital puede consentir, es decir, tratándole como mercancía a la que se asigna una cantidad de dinero para poder ser traficada. También el entorno natural es cosificado al avasallarlo como tal mercancía, lo empobrece al reducirlo a esta unilateralidad. Crisis del capital y coronavirus, el origen y la expansión de la pandemia. Este contexto de totalitarismo mercantil y de la cultura consumista correspondiente en el capitalismo salvaje y decadente del siglo XXI dota de sentido y carga de oscuras consecuencias a la depredación medioambiental y el tráfico de especies. Una pandemia en un contexto medieval tuvo características propias que obviamente son distintas a las desarrolladas en las condiciones del siglo XXI, del capitalismo de la globalización, con el acceso instantáneo a la información, la hiperconectividad, el desarrollo contemporáneo de la medicina, pero también con la enorme movilidad planetaria, el consumismo, la depredación de la naturaleza. Entonces, el contexto histórico-estructural específico condiciona la pandemia hasta el punto de convertirla en un fenómeno más que
solo sanitario, social, económico, cultural. Perdón, Andrés. Queremos solicitar hacer una pequeña pausa. Ya ¿Ya? vamos a continuar con la conferencia. A continuación, queremos darles un entremés, que es una canción que se ha convertido en un ícono en esta pandemia, que es Resistiré del dúo Dinámico. Espero que la disfruten. Andrés, tenemos que irnos a otro link porque ya se nos cierra. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. De vivir
Ya, Ya, ahorita Ahorita ya. a ver, te doy. Le voy a conectar otra vez a Andrés, ¿no es cierto?, en la conferencia. Sí, claro, Y entonces voy a decir, esperamos que les haya gustado, continuamos con Andrés. ya. Ya, en un ratito. Esperen, esperen. Esperamos que les haya gustado este entremés. Continuamos con la exposición del economista Andrés Rosero. A continuación, Andrés Rosero. Y ya nos habíamos quedado en que ese contexto de totalitarismo mercantil y de la cultura consumista correspondiente en el capitalismo salvaje y decadente del siglo XXI dota de sentido y carga de oscuras consecuencias a la depredación medioambiental y al tráfico de especies. Que en las condiciones del siglo XXI, la pandemia, eh, en ese contexto específico, condiciona ese contexto de la pandemia hasta el punto de convertirle en un fenómeno más que solo sanitario, social, económico y cultural. El origen presumible del coronavirus estaría en el mercado húmedo de Wuhan. Estos mercados son espacios populares tradicionales en muchos países que proveen de alimentos frescos asequibles para millones de personas, donde conviven animales, incluso salvajes, vivos o muertos. Esta fauna silvestre se usa como comida o para la medicina tradicional. Esta mezcla de animales, incluso el murciélago, el pangolín, estaría en el origen de la pandemia, porque lo probable es que el virus pasó del murciélago a los humanos a través de otro animal, es decir, esa condición puede propiciar la zoonosis, que es el salto del virus entre especies. Pero estos mercados existen por razones económicas, como parte de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo para abaratarla y como opción de ocupación para trabajadores migrantes en los márgenes de la economía formal. Pero también el comercio de animales salvajes, además de su importancia en medicina tradicional, se debe al consumo de los estratos más adinerados. Es decir, las características del capitalismo en China, tanto en la reproducción de la fuerza de trabajo como en el consumo exótico y tradicional resignificado, crearían las condiciones que dieron origen a la pandemia. Hay otras versiones que hablan de que las investigaciones en el Instituto de Virología de Wuhan originaron el virus que de forma accidental habría escapado de los animales a los humanos, con las consecuencias conocidas. Lo rescatable, sin embargo, de todo esto es la certeza de que todas las potencias, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, no solo China, hacen investigación en biotecnología con el objeto de conseguir ventajas mercantiles o en armas para consolidar su poder. Es decir, juegan a ser dioses para conseguir virus mutados como armas biotecnológicas, bacteriológicas, perdón. Lo cual termina siendo otro resultado más del ordenamiento económico y político del mundo contemporáneo. La difusión de la pandemia opera desde los lazos de China al mercado mundial como potencia imperialista emergente, el comercio y la producción manufacturera, la fábrica del mundo, las exportaciones, pero también por el superencadenamiento virtual y real del ciclo del capital a nivel internacional por el consumo globalizado, el transporte mundializado, el turismo como mercancía globalizada, el totalitarismo mercantil, planetario, es decir, por las condiciones propias del capitalismo de la globalización. Crisis del capital y coronavirus, pandemia y salud pública. Como dicen los epidemiólogos, la salud y su problemática debe relacionar los modos de vida, de reproducción social, de los diferentes grupos sociales, sus vínculos a la producción y al consumo, su cultura y su organización, con el comportamiento de sus cuerpos y sus enfermedades y las enfermedades que padecen.
según dice Jaime Breil. Es decir, la salud y la enfermedad no son meros procesos biológicos, peor aún individuales, sino que en respuesta a su propia evolución se suscitan dentro de la realidad social, económica y cultural y en un momento histórico concreto que les determina. Entonces, la salud pública es un sistema integral que se inserta en la totalidad del modo de producción capitalista. Por ello comprende la infraestructura, hospitales, centros, subcentros de salud, clínicas, equipos, laboratorios, etcétera. El personal, médicos, especialistas, enfermeras, auxiliares, investigadores, encargados de la alimentación, el mantenimiento, la limpieza, seguridad, choferes, etcétera. Los insumos, las medicinas, los reactivos. Es decir, un sistema, pero que está integrado a la totalidad del modo de producción capitalista. Pero además comprende las condiciones de vida y de trabajo que determinan una mayor o menor incidencia de la enfermedad, pues esta no solo es un hecho biológico, ya que depende de las condiciones sociales. También abarca las relaciones estructurales, las relaciones con la naturaleza, las relaciones político-ideológicas, la educación y la cultura. Condiciones de vida pueden ser, por ejemplo, la satisfacción de necesidades básicas, el desempleo, el subempleo, la nutrición, la alimentación, la vivienda y sus condiciones, el acceso a servicios básicos, el ingreso y su nivel, el acceso y la calidad de la salud, la educación, la seguridad social, el uso del transporte, la infraestructura, el tratamiento de desechos, el acceso y la calidad de otros servicios, etc. Las condiciones de trabajo tienen que ver con la remuneración, la estabilidad, la precariedad, la seguridad social, la formalización, la jornada de trabajo legal o ilegal, la garantía de seguridad laboral, es decir, la seguridad industrial, las condiciones del ambiente laboral, etc. La educación y la cultura aluden al nivel de instrucción formal, los patrones culturales de comportamiento, el individualismo, la empatía, la violencia doméstica, por ejemplo, las creencias mágicas o con base científica, el respeto en convivencia, agresión, competencia, ley de la selva, los valores o antivalores, la solidaridad, el quimiportismo, etc. Por lo tanto, las leyes del movimiento epidemiológico operan en las relaciones estructurales de producción-consumo, las relaciones con la naturaleza, las relaciones político-ideológicas y las relaciones del movimiento biológico subsumido que especifican el efecto de la historia y la estructura en los cuerpos, como dice Jaime Breil. La reproducción social determina las condiciones del movimiento biológico subsumido, pero las condiciones naturales y la biología humana participan en la determinación de la salud-enfermedad. Además, en el capitalismo, la salud es asimilada a una mercancía y es convertida en un escenario para la acumulación de capital. Por ello, la medicina es individualista, con énfasis en la medicina curativa precisamente porque es mercancía. Por lo tanto, los sistemas de salud pública terminan debilitados por la austeridad y la privatización. Conclusiones provisionales de futuro. La pandemia precipitó algunas de las tendencias que venían desarrollándose incluso desde hace años y las sintetizó. La crisis civilizatoria se expresó en la pandemia y le dio forma específica. La crisis económica fue acelerada y agudizada por la pandemia. El proceso de autoritarismo creciente, de búsqueda de control de la sociedad, de fascistización, paralelas al predominio planetario del capital financiero ultraconcentrado, son expresiones de la respuesta del capital a su crisis civilizatoria, que fueron recreadas y legitimadas a cierto punto en la pandemia. Pero además, la cuarentena y el confinamiento demostraron lo superfluo del hiperconsumismo y subrayaron la posibilidad de vivir ajustados a la satisfacción de las necesidades básicas, la posibilidad y la exigencia de vivir en otro tipo de relaciones sociales. La crisis del coronavirus eclosionó como expresión de la crisis civilizatoria, dadas las características que ha tenido.
Si bien es una crisis inédita, no escapa de su ubicación histórica y estructural, porque no es un resultado solamente de la relación degradada con la naturaleza, ni un hecho epidemiológico abstracto, exclusivamente médico, como si esto pudiera darse, de una enfermedad altamente contagiosa que debe ser enfrentada por la ciencia, también abstracta y histórica, ni un fenómeno producto de la maldad humana, ni de la conspiración de los grupos de poder planetario, ni cosa semejante. Además, está el origen de la pandemia, sea por zoonosis o por la biotecnología, su expansión gracias a la hiperconexión del transporte turística al consumismo desbocado, en último término, por la globalización. La profundización de sus efectos más dramáticos debido a la pobreza y la desigualdad, la imposibilidad de cumplir la cuarentena y las demás medidas sanitarias para amplios sectores de la población que viven en el hacinamiento y la marginalidad en los países periféricos, así como su capacidad para ahondarlas en la pandemia, la mortandad masiva, los cadáveres en casas y calles, el extravío de los mismos, las debilidades de la salud colectiva y los sistemas conexos, y más aún, después de ella, la destrucción de empresas micro, pequeñas y medianas en especial, el aumento del desempleo y el subempleo, el hambre. Según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de la economía mundial será de menos 4.9% en el 2020, con todas las regiones en negativo por primera vez en la historia. El impacto será particularmente negativo en los hogares de bajos ingresos a nivel mundial, lo que provocaría un aumento sustancial de la desigualdad. Además, 1.200 millones de niños han visto afectada su enseñanza, lo que les afectará en el futuro. Según la CEPAL, la economía de América Latina y el Caribe sufrirá una contracción de 5.3% en el 2020, lo que aumentaría en 30 millones el número de pobres y en 11.6 millones el número de desempleados. Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el número de desempleados superará con creces las proyecciones iniciales, que eran de 25 millones, y la pérdida de horas de trabajo equivale a 195 millones de trabajadores a tiempo completo. En Estados Unidos se llegó a superar la cifra de 36 millones de desempleados, en un hito sin precedentes desde la Gran Depresión. Es decir, lo que va a traer la pandemia es un futuro bastante complejo. A lo que se suman las limitaciones de respuesta por las debilidades del sistema de salud, resultado del manejo neoliberal, del desmantelamiento del estado de bienestar, las privatizaciones, del recorte del gasto estatal, de los problemas en los servicios conexos como los servicios fúnebres, hasta los cementerios y las lógicas que priorizan el interés del capital sobre cualquier otra consideración, incluso en medio de la pandemia, como son los casos de Donald Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson, etc. En fin, es un resultado de la compleja totalidad de la sociedad capitalista actual. La pandemia nos ha puesto de frente a algunas de las características más bárbaras del capitalismo. Ha develado las gigantescas inequidades, los extremos de pobreza y desigualdad, la devastación medioambiental, la economía que prioriza la especulación y el consumismo, las debilidades de los sistemas de salud, la corrupción y las redes de lumpen acumulación, la fascistización y sus miserias. Ahí estaban desde antes. Lo que hizo la pandemia es sacarlas a la luz. La salida de la pandemia no implica un cambio social, porque la misma no ha conllevado una transformación estructural. Ni la pandemia es una revolución, ni su salida tampoco. No vamos a ser mejores, aunque sería deseable. No seremos más conscientes, más sensibles, más humanos, aunque sería de desear. Como en tantos otros casos, la pandemia no implica un cambio estructural que pudiese sustentar una transformación cultural. En general, el capital procura diseñar una salida que le beneficie, en especial el capital monopólico, sin tocar apenas la estructura anterior. La consigna es, como siempre, salvar al capital, no a las personas. Frente a ello, es necesario poner por delante a las personas y la naturaleza. Es ineludible construir salidas que superen al capital y sus contradicciones.
Para eso se requiere defender las condiciones de vida y, en primer lugar, el empleo, sin sacrificar los intereses de largo plazo. Es decir, hay que construir los sujetos sociales y políticos, las organizaciones y las perspectivas estratégicas que apunten a la transformación estructural. Solo de esta forma se cambiará el modo de vida para que corresponda a otro tipo de sociedad, en la que quepan todos y todas en relación armónica con la naturaleza. A estas alturas, solo de esta forma puede ser viable la sociedad humana sobre la Tierra. Muchas gracias. Agradecemos al economista Andrés Rosero, ya que nos ha dado varias herramientas, explicado muchas cosas que estamos viviendo actualmente. A continuación vamos a pasar con las preguntas. Tenemos la primera pregunta que dice, en el Ecuador, ¿cuál sería la forma de hacer frente a la crisis civilizatoria? Le damos la palabra. ¿No recogemos algunas preguntas, por si acaso? Ok. Continuemos con esta y vamos a seguir recolectando. Yeah. Yeah. A ver, en el Ecuador, ¿cómo hacer frente a la crisis civilizatoria? En el Ecuador, como en el mundo, una salida tiene que plantearse ser una salida estratégica, es decir, construir otro tipo de relaciones, otro tipo de sociedad a la final, porque como ya estamos viendo, como la crisis del 2007-2008 ya señalaba, y esta crisis con mayor profundidad incluso ha señalado, o construimos otro tipo de sociedad, nos estamos hundiendo cada vez más. El problema del cambio climático ya es un problema presente, actual, que además está amenazando no solo a los más pobres, a los trabajadores, qué sé yo, sino está amenazando el futuro de la especie humana misma. Y de alguna manera el coronavirus sintetiza esa perspectiva. Es decir, ir hacia otro tipo de sociedad que supere las relaciones del capitalismo, la guerra, la explotación, la opresión patriarcal, la opresión racista, la exclusión, la pobreza, que supere también esta lumpen acumulación de los narcos, de la corrupción, tráfico de armas, de personas, etcétera, e incluso el tratamiento a las pandemias, ¿no? ¿Cómo? En primer lugar, tiene que ser una salida colectiva, anticapitalista, solidaria, que busque reforzar lo colectivo, que busque, por lo tanto, construir formas de control democrático y planificado de la economía, de que el Estado, en lugar de controlarnos a nosotros, a las personas, seamos nosotros, el pueblo, quien controla al Estado, que en definitiva el control de la economía significa contestar las preguntas: qué producir, cómo producir, cuándo producir, cuánto producir y cómo distribuir lo producido, no como se responden ahora por parte de los capitalistas individualmente o los accionistas de una empresa, sino colectivamente, en un proceso de construcción democrático de ese tipo de respuestas. Claro, por supuesto, en el Ecuador, ¿eso qué significa? O sea, significa, en primer lugar, no salir de las lógicas neoliberales. ¿Qué es lo que nos están planteando las lógicas neoliberales? Que el costo de la crisis la paguen los más pobres, la paguen los trabajadores. Por eso aligeran la legislación laboral para que sea efectivo los despidos, para que sean más fáciles, para que se flexibilice la jornada laboral, pagan la deuda externa,
consiguen un aligeramiento de la presión de la deuda externa, cierto es, pero a un costo de seguir pagando, ¿no? Eh, es más, lo que están planteando es más despidos, disminuciones salariales, etcétera. Y para los empresarios, nada. Para los empresarios, bien, gracias. Entonces, es totalmente asimétrico. Eh, Cuando la primera versión de la ley humanitaria se mandó al Congreso, incluía, ustedes recordarán, una tabla que era una tabla de contribución de los trabajadores, que bueno, se discutió más o menos, las organizaciones de trabajadores incluso ya tenían una propuesta que más o menos fue acogida por el Parlamento, pero también implicaba que los sectores empresariales, no todos siquiera, sino los que habían obtenido eh, rentabilidad interesante en el año pasado, contribuyan. Pues no, borraron eso, no quisieron y al final borraron la tabla y borraron también la contribución de los empresarios para no topar a los empresarios. Sin embargo, la flexibilización laboral, etcétera, todo el resto de la ley quedó y está vigente. Entonces, ¿cómo plantearse las cosas así? Entonces, nosotros deberíamos pelear, por ejemplo, por una renta básica en la situación de la pandemia, más aún, impuesto al patrimonio, impuesto a las ganancias de los bancos y las grandes empresas, que las ayudas de las empresas, en todo caso, sean con contraprestaciones, que no despidan, que haya participación de los trabajadores, los usuarios, impuesto al patrimonio, impuesto a las ganancias de los bancos y las grandes empresas, que las ayudas de las empresas, en todo caso, sean con contraprestaciones, que no despidan, que haya participación de los trabajadores, los usuarios, los consumidores en la gestión, que no se siga pagando la deuda externa, que se cobren los dineros de la corrupción. Aquí todos sabemos, han habido grandes negociados mafiosos, horribles incluso, y sin embargo el dinero de la corrupción no aparece por ningún lado. Este gobierno que prometió hacer una cirugía sobre la corrupción ha terminado embadurnado de corrupción él también. Es decir, no, la corrupción ha quedado de lado en lo fundamental, que es la plata. Hay casos importantes, no vamos a negar, y sentencias especialmente importantes, pero la recuperación del dinero, y que son montos multimillonarios, o sea, son montos grandes, no se ha dado. Eso se debería hacer. Los acuerdos deben ser con la sociedad, no solo con los empresarios. La sociedad no la componen solo empresarios, la componen trabajadores, campesinos, eh, eh, los pequeños comerciantes, los pequeños, eh, los artesanos, etcétera. O sea, la sociedad es muy diversa, pero los acuerdos aquí resultan ser solo con los empresarios. También debe haber un recorte a los altos funcionarios, asesores, consultores, diplomáticos, etcétera, a los sueldos de los altos niveles, que incluso hay la denuncia que hicieron, que ha sido, parece una pantomima eso del recorte, cuando en realidad no ha habido. Hay que pensar en una reforma agraria, formas de comercialización alternativa, etcétera. O sea, se puede pensar en muchas ideas que apunten a una política económica distinta, diferente de la que el gobierno actual ha implementado. Es decir, desde nosotros, desde el Ecuador, podemos ir caminando en un proceso de transformaciones, de liberación, con estas medidas, pero también y fundamentalmente construyendo procesos de organización y de lucha que, que resistan la ofensiva neoliberal y que resistan la ofensiva antipopular, porque también parte del futuro se juega en esas luchas, en esas, en esas movilizaciones populares. Es decir, no solo con estas medidas que por supuesto hay que empujar y que por supuesto existen estas y algunas más, evidentemente, muchas más, pero además la movilización y la organización popular. Sin eso no tendremos salida. Si no volverían, nos están imponiendo la salida de ellos, o sea, la salida de los banqueros, la salida de los grandes empresarios, de los grandes capitalistas, del Fondo Monetario. Tenemos que organizarnos y responder de otra manera. Eso sería.
Muchas gracias por... Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿usted cree que el virus y el antivirus es parte de una alianza chino-rusa en aras de reforzar sus economías capitalistas? A ver, existen muchas teorías que se les pone un genérico, ¿no es cierto? Teorías de la conspiración, porque cada vez que pasan cosas extraordinarias, importantes, trascendentales, que nos mueven el piso, qué sé yo, siempre hay un sector de la población que tiende a pensar que el mundo está organizado milimétricamente y todo está controlado, en definitiva. Yo tiendo a creer que no. Desde el punto de vista epistemológico, porque la lógica de la sociedad, en nuestro caso capitalista, es, tiene una ontología, o sea, en su ser es contradictoria. Entonces, siempre hay contradicción. Por más que hayan los sistemas más avanzados de control, etcétera, que eso vemos, ¿no es cierto?, que en la actualidad existen estos sistemas y son cada vez más desarrollados y todo lo demás. Pero sin embargo, ustedes ven que por ahí asomó el Edward Snowden, denunció esta cuestión del control y, y otros personajes también, y hay sectores de la población norteamericana que también denuncian y están en contra. Es decir, siempre hay la contradicción. Entonces, no es posible, es prácticamente imposible que los poderes, por muy grandes que sean, controlen todo. Porque esa misma lógica, la lógica del poder, incluso el poder totalitario, lleva a exacerbar las contradicciones, a hacerlas más fuertes todavía. Si no pensemos en Hitler, que exacerbó las contradicciones hasta el extremo de una guerra planetaria y que terminó como terminó, o Stalin, que también exacerbó las contradicciones al extremo y que terminó asesinado finalmente, aparentemente. Es decir, por más poderosos y por más poder que haya, no se puede controlar todo hasta el último rincón de una sociedad. O sea, eso es prácticamente imposible. Ahora, que el virus y etcétera sea una creación rusa-china eh, para posicionarse en el mundo capitalista, etcétera. Como digo, a mí me parece que no. Yo estaría más de acuerdo con que fue accidental la expansión de la pandemia, sea por el lado del mercado de Wuhan, que es la versión más fuerte, digamos, o sea por el lado de un accidente de este Instituto de Virología también de Wuhan. Yo pienso que es más bien accidental. Y claro, el rato que se expande y todo lo demás, al principio el gobierno chino trató de tapar, esconder. Acuérdense que hubo un médico que, que pagó con su vida, ¿no? De hecho, se enfermó y murió, eh, que denunció y el gobierno chino le comenzó a perseguir por haber denunciado que había esta enfermedad, cuando todavía no estaba reconocido oficialmente. Es decir, trataron de tapar, esconder, pero obviamente era imposible, pues la pandemia es pandemia, o sea, ahora sabemos, ¿no es cierto?, que es pandemia. Entonces, asimismo, crear un virus para que, aunque sea una parte pequeña de la población, se infecte y muera, en el caso de China, en el caso de Rusia es un poco más serio, eh, no es muy creíble, pues, para que ellos hagan eso con su propia población, a menos que sean ya criminales de guerra connotados. Pero no creo que fue, digamos, consciente. Ha sido accidental y sobre ese accidente se han tratado de montar y han hecho su juego político de poder, los chinos desarrollando todos estos sistemas de control de la población. Los rusos ahora sacan, ¿no es cierto?, la vacuna, la Sputnik V, como para posicionarse políticamente frente al mundo, etcétera. Pero ya, o sea, juegan su juego de poder, pero no creo que, al menos inicialmente, sea intencional, ¿no es cierto?, la,
el crear el virus e inocularlo al mundo. Porque también hay teorías inversas, o sea, dicen, no fueron los chinos y los rusos que crearon, sino que fueron los mismos virólogos norteamericanos que mandaron a China en una misión especial para infectar a China y tratar de complicarle la vida a los chinos. Es decir, o sea, para teorías de la conspiración hay lo que quiera. Por eso digo, o sea, yo creo que hay que tener cuidado con las teorías y mi opinión es que va más bien por lo que la OMS ha ido sosteniendo. Incluso ustedes saben, ahorita hay un proceso de investigación internacional liderado por la misma OMS para determinar y descubrir cuál es el origen ya más científicamente, lo más científicamente que se puede establecer, por supuesto, del origen del virus. Eso sería. Bueno, en honor al tiempo, agradecemos su ponencia, la respuesta a las preguntas. Agradecemos también a las personas que han estado viendo. Esperamos que también mañana nos acompañen con el segundo día de ponencia, de seminario. Otra vez agradecerle a usted, economista Rosero, por ayudarnos y darnos varias herramientas para poder comprender un poco mejor la situación actual del mundo y del Ecuador también. Agradecemos a todos. Muchas gracias. Gracias también a ustedes y a los compañeros y compañeras que nos han seguido. Gracias. Gracias.